Este es un flash informativo de las noticias más importantes de última hora. Si quieres estar bien informado, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para saber cuando subimos un nuevo video. Bienvenidos a Noticias de los últimos tiempos. Estas son las noticias más importantes de estos últimos días. Hoy veremos 5 impactantes noticias de la actualidad mundial. Arabia Saudita se les permite todo. Por ser los dueños de las mayores reservas de petróleo en el mundo se les permite todos los excesos. ¿Arabia Saudita será una nueva potencia nuclear? Veamos todos los lujos, excesos y caprichos que estos jeques árabes viven día a día y que ahora gracias a su oro negro el mundo les dará vía libre para tener juguetes nucleares. La familia real saudí controla literalmente miles de millones de dólares. Para ser más exactos, 1,4 billones de dólares. Es un clan tan poderoso que podría convertir a la economía mundial en un caos, con tan solo dejar de producir petróleo. Los precios del petróleo están así de bajos porque Arabia Saudita lo quiere. O sea, Arabia Saudita representa la producción casi un tercio del cartel. Si Arabia Saudita quiere subir los precios, solamente tiene que hacer una cosa, es recortar la producción. La fortuna de la familia real se deriva de las inmensas reservas de petróleo descubiertas durante el reinado de Abdulaziz bin Saud en 1938. Este monarca tuvo 36 hijos, quienes conforman la Casa de Saud, la única línea de sucesión de la corona real. A partir de ahora, él guiará el destino del país. El rey Salman bin Abdelaziz, hermanastro del rey Abdalá. La Casa de Saud está conformada por unos 7.000 miembros. Una gran familia cuyos integrantes reciben una asignación económica mensual. Los hijos del rey fundador unos $270.000 por mes, mientras que los más lejanos, los tataranietos, unos $8.000. En suma, el Estado gasta unos $2.000 millones por año en la familia real. How long can the welfare state of Saudi Arabia survive? Is it sustainable anymore? At oil prices where they are today, the Saudi welfare state is not sustainable. El actual rey de Arabia Saudita es Salman bin Abdulaziz Al Saud, de 81 años. Ostenta una fortuna de $66.000 millones y un poder político absoluto, nombrando a sus ministros de Estado, quienes exclusivamente son miembros de su propia familia. There is no challenge option. There is no dissent option in the House of Saud. When the king decides, everyone salutes. En su última visita a Moscú, el monarca de Arabia Saudita no solo llegó en su gigantesco avión Boeing 747 con motores Rolls-Royce, sino además utilizó una escalera eléctrica recubierta de oro para descender de la aeronave. Su séquito estaba compuesto por 1.500 personas, 400 toneladas de equipaje y 20 autos de lujo. Cuando no está trabajando, el monarca pasa sus vacaciones en lugares realmente espectaculares. Empieza en Niza, en la costa azul francesa, donde tiene su propio palacio, la villa de Golfe Juan, y culmina en Marbella, en la Costa del Sol de España, viajando a través del Mediterráneo en sus propios yates como el Lady Aya y el Shaft London. Aquí tiene varios palacios como el Batatal, Al Nada y Al Riyad, valorizados cada uno en más de $250 millones. El rey Salman bin Abdulaziz Al Saud también es amante del fútbol. Tiene su propio estadio denominado Rey Abdullah Sport City, con tribunas, alfombradas y palcos de oro y mármol. Tiene una capacidad de 85.000 espectadores, un lugar que hasta hace algunos días solo estaba permitido para los hombres debido a que una ley prohibía el ingreso a las mujeres. الحمد لله البلد عندنا كذا انفتحت وصار انه احنا البنات نقدر نحتفل ونحضر احتفالات زي هذه واحساسنا مرة جميل. Durante una entrega de premios en 2014, el recordado arquero colombiano René Higuita, hoy entrenador del club Al Narra de la Liga de Arabia, rompió el protocolo y se sacó una selfie con el monarca. Pero quizá el príncipe Al-Walid bin Talal, de 62 años,
miembro de la familia real, es el más extravagante y rico de los herederos de la corona. Él tiene una fortuna de 32.000 millones de dólares. You've amassed a huge fortune. Are you the richest man in the world? No? No. Not quite. No, I'm among those, thanks God. You're among them. También posee una amplia colección de autos que incluyen un Mercedes-Benz SL600 con diamantes incrustados de 48 millones de dólares, un Rolls-Royce Phantom, un Lamborghini y un Ferrari. Semanalmente encarga flores frescas traídas desde Holanda para adornar su palacio de 42 habitaciones. Además, posee el Hotel George V en París, que compró en 175 millones de dólares y en donde invirtió 125 millones más en remodelaciones. Por si fuera poco, Al-Walid junto a su esposa, la bellísima princesa Mira, poseen la más costosa colección de joyas del mundo, valorizada en 700 millones de dólares. Anytime, even though he's very busy, he knows how to share his time with his family. That's the most important thing for him. Sorpréndase, el príncipe diseñó su propio jet privado, un Airbus A380 bañado en oro que cuenta con un jacuzzi, gimnasio, sala de oración, garaje para 2 autos Rolls-Royce y cerca de 20 habitaciones con baños individuales. Su costo, 500 millones de dólares. This is the man. And he owns large chunks of all those companies. Con todo su dinero, el príncipe Al-Walid fundó Kingdom Holding Company y se volvió accionista de gigantescas compañías como General Motors, Apple y Twitter. En un comunicado, Al-Walid y su grupo Kingdom Holding Company anuncian este incremento de capital que con el actual valor bursátil de Twitter supone una participación de 857 millones de euros. Pero en Arabia Saudita no todo es color de oro. La cuarta parte de su población es pobre, casi 8 millones de personas. Otro de los grandes problemas en el país es el respeto por los derechos humanos. Debido a una interpretación radical del Islam, las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda clase. Inclusive las hijas del fallecido rey Fahd vivieron 3 años cautivas en su propio hogar, sin recibir ningún tipo de visitas. Como ellas, todas las mujeres en Arabia Saudita hasta hace poco estaban prohibidas de conducir. No pueden votar y mucho menos trabajar sin el permiso de su tutor. Aquí para todas las mujeres, ser una profesional es solo un sueño. We have women graduating from law, but they can't get their license. And they can't get their license because they have to practice for 3 years, and she can't practice for 3 years until she gets the license. So it's a loop. Por ejemplo, en este lujoso centro comercial de Riyadh, capital de Arabia, existen zonas donde solo pueden ingresar mujeres y otras solo para varones. Para evitar que mire a las chicas solteras que vienen aquí a comprar. Así que un hombre no puede entrar solo. Esta es la familia real de Arabia Saudita, un clan muy hábil en el mundo de los negocios y dueño de las mayores reservas de petróleo del mundo. Una familia donde el poder y la riqueza se heredan de generación en generación. Ahora nos dirigimos a Santiago de Chile, donde el analista internacional Pablo Jofré Leal nos acompaña en estos minutos de análisis. Preguntarle enseguida, poner fin a la involucración de Estados Unidos en la guerra de Yemen. Entonces, ¿esto quiere decir que Washington no considera hacer algún esfuerzo para acabar con la masacre de civiles en Yemen? No ha hecho esfuerzo alguno, Osvaldo. No ha hecho ningún trabajo desde que en marzo del año 2015 Arabia Saudí, con el aval de Estados Unidos, con el apoyo de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, ha agredido a Yemen.
que ha generado miles de muertos, la destrucción de parte importante de su infraestructura, el desplazamiento de cientos de miles de personas y una crisis humanitaria que tiene a Yemen hoy como uno de los países con mayor desamparo para su población. Estados Unidos es responsable, activo de esa situación, con el apoyo político, diplomático, con el veto que ha otorgado Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad cuando se ha querido sancionar a Arabia Saudí o cuando se han emitido informes que condenan la conducta criminal de Arabia Saudí. Por tanto, lo que hace el Senado es simplemente ponerle una rúbrica a lo que Estados Unidos ha hecho habitualmente, proteger a regímenes criminales como el de Arabia Saudí y como otros que también están en la región de Oriente Medio, como es el caso de Israel. El Senado de Estados Unidos lo que ha hecho es volver a ser cómplice cuando podría haber detenido esta agresión, cuando podría influir sobre Arabia Saudí. Simplemente le dice: Casa Real Saudí, siga agrediendo a Yemen, siga asesinando a su población, siga destruyendo el país, porque nosotros le vamos a dar protección. Claramente, una visita decidora de Bin Salman a Estados Unidos. Agradecer a Pablo Jofre Leal, analista internacional, por su punto de vista respecto a este tema. Muchísimas gracias. Mientras el Congreso de Estados Unidos discute las sanciones que podría imponer a Rusia por su intervención, Vladimir Putin salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro. Cristina Navarro. Claudio, el mandatario ruso no especificó cuáles serían las consecuencias de desconocer lo que llamó una advertencia. Dijo, en cambio, que si Venezuela se desestabiliza, lo hará también toda la región. Las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela han fortalecido la amistad entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Los acuerdos firmados se enfocan en temas petroleros, yacimientos de gas, industria de aluminio y apoyo militar. Los intereses de Putin han llevado a que este le hiciera hoy una advertencia a Donald Trump para que frene las intenciones de sanciones y bloqueo comercial a Venezuela. A través del Ministerio de Exteriores, Putin acusó a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela y advirtió de que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. El presidente ruso insistió en que Trump sea más amigable con Nicolás Maduro y desista de las amenazas de sancionar económicamente a funcionarios maduristas y de eventualmente prohibir que Estados Unidos compre petróleo procedente de Venezuela. Vladimir Putin llama a Donald Trump a unirse a la postura de varios miembros de la comunidad internacional que abogan la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas internos de Venezuela. Con el imperialismo nuestra paciencia está al límite ya. Mi paciencia está al límite ya con el imperialismo. Así se los digo. Chantajeando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chantajeando a... Hoy sacó un mensaje grosero, mira, vulgar. Son palabras de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Se hace una reacción a la decisión del presidente, quien firmó una orden ejecutiva en la que declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. President Santos and I also discussed the deteriorating situation in Venezuela, and it is really in a very bad state, as you see, and as we all see through the media. Yo, presidente de Venezuela, declaro una emergencia nacional a los Estados Unidos de América. En un agresivo discurso, Maduro le dice al presidente que las sanciones contra funcionarios del chavismo son un error histórico. The stable and peaceful Venezuela is in the best interest of the entire hemisphere, and America stands with all of the people in our great hemisphere yearning to be free. Maduro continúa hablando desde uno de los salones del Palacio de Miraflores. Con respecto a la manera y a la amenaza de los Estados Unidos de América, pretende destruir a Venezuela. We will be working with Colombia and other countries on the Venezuelan problem. It is a very, very horrible problem. Miren lo que dice el presidente. Están pidiendo la intervención de Estados Unidos para gobernar Venezuela. Esta es la señal en directo que llega de Venezolana de Televisión. Donald Trump defienda los derechos humanos de las personas que tiene su gobierno secuestrado de Nueva York, de Filadelfia, de Boston, de Chicago, y que viven bajo la tortura de los Estados Unidos. Porque en nuestro país es asunto de los venezolanos. And from a humanitarian standpoint, it is like nothing we've seen in quite a long time.
No estoy exagerando ni un punto, ni una coma, ni una palabra. Yo, presidente de Venezuela, quiero amenazar y agredir a los Estados Unidos por Venezuela. Parlamento venezolano podría pedir a Estados Unidos una intervención. Países amigos liderados por Estados Unidos podrían ejecutar una acción militar en Venezuela para sacar al régimen de Maduro si así lo pide el Parlamento venezolano. Te voy a enfrentar, Omar La Rosa. Si pretendes meterte con el pueblo, te vas a meter conmigo. Para algunos, es una de las pocas alternativas que quedan para lograr la libertad. El Parlamento puede pedir una intervención a Estados Unidos. So yes, the United States always have a vested interest in all the countries in Latin America. La Asamblea Nacional de Venezuela puede solicitar formalmente una intervención extranjera para acabar la crisis de salud y alimentos. Solamente tiene algún poder fuera de Venezuela, dentro de Venezuela prácticamente no tiene ningún poder. Puede hacerlo ya, nada la detiene. Sería una petición oficial del Parlamento y en su defecto pueden nombrar a un presidente de transición. Yo llamo al pueblo venezolano a repudiar activamente a esa Asamblea Nacional de Caburguesa. El gobierno de Panamá en el 89, no reconocido por la dictadura de Noriega, pidió a Estados Unidos una intervención. Donald Trump debería liderar una coalición de países democráticos que lo acompañaran en la tarea de liberar a los venezolanos para salvarlos de la crisis humanitaria. Venezuela has gone in the opposite direction. Toward dictatorship, not democracy. Pero expertos piensan que Estados Unidos está dando una salida antes de la intervención, lo cual sería unas elecciones democráticas garantizadas en Venezuela. Las últimas invasiones en América Latina fueron la de Santo Domingo, la de la isla Granada y la toma de Panamá. Todo eso ocurrió en medio de la Guerra Fría, pero ese mundo ya no existe. Donald Trump no mentía cuando amenazó a Venezuela con una intervención militar. Well, it's hard to see how we could get involved in a way that wouldn't become public, Maduro wouldn't use against the opposition. Él es de la vieja escuela y cree en las intervenciones. La intervención probablemente podría suceder cuando se rompa la cúpula del régimen de Maduro y las Fuerzas Armadas, unido a la oposición, derriben al gobierno. Una invasión desde Venezuela es una súplica, ya que la crisis humanitaria se agrava y Nicolás Maduro no hace nada al respecto. La idea de una invasión militar podría surgir de una decisión por el Parlamento venezolano debido a la falta de legalidad de Nicolás Maduro y su vicepresidente. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? ¿Usted qué opina? Y es propicia esta ocasión para recordar a la comunidad internacional que los venezolanos solos ya no podemos recuperar la democracia y la libertad y que necesitamos una ayuda contundente de la comunidad internacional para acercar financieramente a Nicolás Maduro y a su régimen. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Nicolás Maduro será enjuiciado en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio admitió la solicitud contra Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio admitió el juicio al presidente Nicolás Maduro por la investigación de 15 obras de una constructora. Para iniciar causa penal contra Nicolás Maduro Moros. Esta solicitud obliga a Nicolás Maduro a comparecer ante una audiencia oral y pública el próximo mes en los Estados Unidos. Maduro ya ha sido notificado de esta decisión y deberá comparecer junto a su abogado para responder a los alegatos que hará la fiscal Luisa Ortega por los hechos de corrupción. En 2.5 billones de dólares. Pero, ¿qué pasa si Maduro no asiste? Nicolás Maduro sería declarado en rebeldía y de ser declarado así, se podría utilizar entonces a la Interpol para conducirlo a Estados Unidos. Los gobiernos se eligen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y no para robarse los dineros públicos y enriquecerse unos pocos a costillas del hambre de hoy. Esa parece ser la intención real. El Tribunal Supremo funciona desde la sede de las Organizaciones de Estados Americanos en Washington. Se denuncia por las obras contratadas por el señor Nicolás Maduro. Y es reconocido por ese país. Aunque Maduro debe comparecer ante una audiencia oral y pública, se sabe que no irá por voluntad propia. El objetivo principal es que el Tribunal Supremo ya tiene argumentos para solicitar la captura internacional de Maduro a través de Interpol para que se emita la alerta roja. Debe recordar que cada decisión que nosotros emitimos son remitidas a la OEA
son remitidas a la ONU y al Parlamento Europeo. Estos cargos son reales y la situación empeora porque se han usado a la banca de Estados Unidos para el enriquecimiento injustificado de Maduro. Se tratan de sobornos por la infraestructura de la línea 5 del metro de Caracas, la línea 2 del metro de Los Teques, parte del puente sobre el río Orinoco y el segundo puente sobre el lago Maracaibo. Es una suma más al cerco que se le hace a Maduro. Y hace tiempo que la exfiscal general estaba trabajando con los Estados Unidos para hacerle daño a Venezuela. Hace tiempo. Y con la admisión del juicio se dará otra alerta a Interpol. Esto constituye una amenaza inmensa para Nicolás Maduro, sobre todo porque son instituciones legítimas y reconocidas por la comunidad internacional. Y Maduro lo sabe. Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio en Washington inicia proceso para enjuiciar a Maduro. Vayan a la cárcel los responsables de haber recibido coimas, soborno. Maduro trata de descongelar $4.000 millones que tiene en Andorra. Maduro envía funcionario a Estados Unidos para negociar. Estamos hablando de miles de millones de dólares que estamos detectando en una operación de cazafortuna. Se trata de Rafael Lacava, quien llegó a Washington para tratar de negociar algunas de las sanciones que se le han hecho a Venezuela. Ocultó fondos en Andorra y en Suiza. Rafael Lacava cobró por intermediar en la construcción de una refinería de petróleo. Marco Rubio recibió una petición para reunirse y negociar, pero es una pérdida total de tiempo, ya que dijo que solo terminarán después de que la Asamblea Constituyente fraudulenta sea disuelta y que se programen elecciones libres para un nuevo presidente. A fully fair and democratic election because we've seen the hand of the Maduro regime. Lacava fue señalado esta semana en una investigación periodística de haber ocultado fondos en Suiza y Andorra. Maduro tendría $4.000 millones en Andorra. Y fue a los bancos de Andorra, y en Andorra hay más de $4.000 millones. Nada más es un banquito chiquito en Andorra y más de $4.000 millones, desde Nicolás Maduro para abajo. Lacava podría ser un testaferro de Maduro. Se está empezando a convertir en un problema no para Venezuela, sino para el mundo. Por eso Maduro lo mandó para que le descongelen los $4.000 millones. Bueno, a juzgar por la cantidad de sobornos que contó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Venezuela hace más bulto que todos los países del mundo. Se especula que estaría dándole hasta un 20% de comisión. Al parecer, Nicolás Maduro está más preocupado por sus $4.000 millones en Andorra. ¿Podría ser ese un motivo para negociar su salida? Marco Rubio dijo que es una pérdida total de tiempo. Estados Unidos va a derrocar a Nicolás Maduro en el 2018. Maduro afirmó que Estados Unidos fracasó en su intento de derrocarlo en el 2017, pero alertó que Washington está desesperado con derrocarlo. Y así es. This situation is completely unacceptable and we cannot stand by and watch. Los planes de Donald Trump para el 2018 es disolver el gobierno de Maduro. Maduro, con esas declaraciones, incita más al gobierno de Estados Unidos para que tome acciones. Pero insisto, si nos atacan en el campo que sea, responderemos con fuerza en la defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo. Pareciera que el desafío de Maduro es para que lo saquen del poder, del cual se siente secuestrado y sin salida. Por sus fracasos durante el 2017 para tratar de derrotar y derrumbar la revolución. Ahora nuevas protestas están formándose en Venezuela, posiblemente con apoyo de Estados Unidos y Colombia. Maduro explicó a los militares una serie de tareas estratégicas para evitar el surgimiento de nuevas protestas. Y el gobierno de Donald Trump han llegado a un punto peligroso de desesperación. Para Maduro, el 2018 será el año de la gran prueba, pero sí, será la gran prueba donde es muy probable que Estados Unidos tenga que intervenir para garantizar elecciones libres y justas. Expertos de Washington afirman que Maduro será derrocado en el 2018. Si Maduro no acepta las condiciones de la vía del diálogo, la región está preparada para sacarlo. Algunos dicen que esto es la misma historia de siempre, pero lo que es cierto es que el 2018 será el peor año de la Venezuela de Maduro en toda la historia. La crisis es insostenible. Maduro afirmó
que hay planes para desestabilizar Venezuela, dirigidos y financiados desde Washington y Miami, sabotaje al sistema eléctrico nacional y el resurgimiento de nuevas protestas. Es el año 2018, el último año de Maduro en el poder. We call for the full restoration of democracy and political freedoms in Venezuela. Estados Unidos y Corea del Sur fijan el 1 de abril como fecha para sus próximos ejercicios militares conjuntos. Se trata de la maniobra Fall Eagle, que se planeaba realizar en marzo y fue pospuesta en el marco del acercamiento diplomático entre ambas Coreas durante los Juegos Olímpicos de Invierno. En los ejercicios se espera que intervengan 300.000 personas, además del empleo de grandes recursos militares. Washington y Seúl hacen hincapié en que, a pesar de que las actividades no se realizarán de forma reducida, no deben ser tomadas como una provocación por Pyongyang. Corea del Sur, además, ha anunciado un giro de estrellas musicales y otros artistas a su vecino del norte como un acto de buena voluntad. Pyongyang asegura que el impulso para buscar el diálogo con Seúl y Washington fue producto de la autoconfianza, no de las sanciones. La noticia ha sido publicada en medios estatales norcoreanos luego de que Donald Trump aceptara la invitación para reunirse con Kim Jong-un. En las declaraciones, Pyongyang califica como personas de mente estrecha a los que aseguran que la disposición a negociar es consecuencia de las presiones. Anteriormente, Donald Trump señaló que las restricciones impuestas a Corea del Norte estaban dando resultados positivos. Los detalles del futuro encuentro aún no se han esclarecido. Si se produjera, sería la primera reunión cara a cara entre los mandatarios de ambos países. En vísperas de la posible aproximación, Washington y Seúl han decidido seguir adelante con su maniobra militar conjunta planeada para el 1 de abril. Pretenden realizarla a gran escala, sin reservas. Ampliamos este tema con el analista internacional Francisco José Fernández Cruz, quien nos acompaña en directo. Gracias. Primero que todo, Pyongyang asegura que no fueron las sanciones las que impulsaron este diálogo. ¿Usted lo cree? ¿Es factible la vía de las presiones para obtener resultados positivos con Corea del Norte? Es evidente que la vía del enfrentamiento está descartada para ambas partes. Pero sí debemos partir de un dato. En este momento nos encontramos con que todas las circunstancias que habitualmente ocurren previas a una cumbre de este nivel, como son las negociaciones de bajo nivel que cuidan de los detalles, no se están produciendo. En Washington se acaba de jubilar quien era hasta hace poco responsable de los asuntos de Corea del Norte, Joseph Jun, y no se ha nombrado un sustituto para él. Permanece vacante la embajada norteamericana en Corea del Sur. Sí es cierto que hay unas maniobras que no van a tener un nivel superior al que han tenido otros años y que Pyongyang ha aceptado de forma expresa por boca de su propio presidente al emisario de Corea del Sur, diciendo que tranquilamente que comprenden que se mantengan. Pero hay un objetivo que ya se ha conseguido por parte de Corea del Norte, y es que Estados Unidos se pueda sentar a la mesa en un momento determinado, reconociendo algo implícito desde 2003 que se retiró Corea del Norte del Tratado de No Proliferación, que es el hecho de que Corea del Norte es ya una potencia nuclear. Al mismo tiempo, al margen de que se pueda ver afectado a la economía norcoreana con las sanciones, cosa que estoy convencido de que ha ocurrido por mucho que la retórica de Corea del Norte diga que no, también hay que ver el mal momento que atraviesan las relaciones entre Corea del Norte y China. El mandatario norcoreano no ha visitado Pekín, las relaciones con Xi Jinping en este momento están en una mala coyuntura. Y por otra parte, para cada vez más China se plantea mantener también esas sanciones respecto de Corea del Norte, porque la política de Corea del Norte no le está gustando y tampoco le gustaría la idea de una Corea reunificada con fuerzas norteamericanas en su frontera. En la medida en que esto es así, estamos en una magnífica ocasión para conseguir lo que desde esta propia pantalla se ha venido diciendo de forma sistemática durante todo este último año, que es la necesidad de que se plantee esa negociación y de que se llegue a un entendimiento en el que se pueda mantener
un equilibrio estratégico que garantice la paz en la península coreana. Creo que estamos muy cerca de él y creo que después del encuentro de abril entre los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur, los detalles sobre si se producirá en la zona desmilitarizada o se producirá en Ginebra, indudablemente me parece fuera de lugar el plantear que se pueda celebrar el encuentro, la cumbre en Estados Unidos o en Corea del Norte. Lo más probable es que sea en la zona desmilitarizada. Creo que puede salir adelante un buen resultado y un buen acuerdo diplomático. Pero además de las expectativas sobre esta reunión entre Trump y Kim Jong-un, se mantiene también esta maniobra militar conjunta entre Seúl y Washington. ¿Qué opina usted? Sí, pero es que estamos hablando de algo que ya es una costumbre. Todos los años, este año se ha retrasado algo como consecuencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero habitualmente se mantienen allá por el mes de febrero o marzo y no están fuera de la agenda, ¿no? Y siempre sistemáticamente han sido contestadas por Corea del Norte con lanzamiento de misiles o alguna demostración de fuerza, de músculo, que pusieran las cosas en su punto y, bueno, se mostraban los dientes, se mostraban las espadas ambas partes y la guardaban hasta el año siguiente. En este caso hay como una aceptación del rito, como si fuese casi el rito de salvaje natural, propio de la naturaleza de las cosas. Se muestran así los dientes, saben que está dentro del guión de sus relaciones y el propio mandatario de Corea del Norte lo ha aceptado así. Y además les ha dicho, no se preocupen, lo entendemos. Y Corea del Sur, a pesar de su retórica y de Estados Unidos, pues siguen diciendo lo mismo. Bueno, las vamos a hacer y las vamos a hacer con el mismo volumen, que nunca ha dejado de ser importante, pero que no va a variar. Las vamos a hacer con el mismo volumen que cualquier otro año. Por lo tanto, eso está dentro del guión y digamos que ambas partes lo dan por amortizado. Bueno, le agradecemos por su tiempo, por su análisis. Значит, конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, красиво, костюмы у них, рубашки. Они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще так нормальные люди, нет? Ну странно, согласитесь, ну честное слово. Я уже говорил, хочу вам еще раз повторить. Ведь в 2005 году с Северной Кореей в принципе договорились о том, что она прекращает свою ядерную военную программу. Корея взяла на себя северные определенные обязательства. Буквально через несколько месяцев все согласились, подписали эти соглашения. Через несколько месяцев Соединенным Штатам показалось мало этих договоренностей. Сразу и были произведены, значит, аресты счетов северокорейских банков, еще то сказали, что Северная Корея еще должна что-то сделать за пределами договоренности. Но Северная Корея плюнула на все это и вышла из всех договоренностей, и начала снова развивать свою ядерную программу. Ну зачем вы это сделали? Мало показалось. Сейчас, видите, доработались до того, что у них ракеты уже достают территории Соединенных Штатов, судя по всему. Судя по всему. Но чего здесь хорошего? Мы считаем, что с обеих сторон нужно прекратить вот нагнетание ситуации. Уже вроде мы услышали там от американских партнеров, все, мы прекратим испытания, прекратим учения. Нет, взяли, опять провели. Северокорейцы опять запустили ракеты. Ну, надо вот эту спираль эту закончить.
¿Qué significó este anuncio de que Rusia es prácticamente invencible? Misiles nucleares que nadie los puede detener, ni el escudo de Estados Unidos, ni el escudo de la OTAN. ¿Cómo recibe Europa, tú que eres europeo, cómo recibe Europa esta noticia, por favor? Las noticias relacionadas con el desarrollo de armamento nuclear siempre son recibidas con preocupación. Esta acción de Moscú es sin duda una respuesta al incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus compromisos. Debe recordarse que en los últimos años ha habido una acelerada expansión de la OTAN y de Estados Unidos hacia las fronteras rusas, es decir, no es precisamente Rusia quien se está aproximando hacia las fronteras norteamericanas, sino Estados Unidos y la OTAN quien cada vez más se acercan hacia las fronteras rusas. Además, el Tratado FACE en Europa, el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, está seriamente dañado precisamente también por la acción norteamericana. Por no hablar de las guerras impuestas por Estados Unidos en los últimos años en Siria, en Libia, en Irak, el impulso al golpe de Estado en Ucrania en 2014 y otras acciones semejantes que han hecho que, además del desarrollo de los escudos antimisiles norteamericanos que amenazaban con destruir el equilibrio estratégico internacional con la excusa de posibles acciones por parte de Irán y de Corea del Norte, hubiesen encendido todas las alarmas en Rusia. La Unión Europea sabía que esa acción norteamericana agravaría sin duda la situación. Oye, ¿le dolió a Estados Unidos al contestar que estas nuevas armas de Rusia violan los tratados internacionales? Estados Unidos continúa utilizando la mentira como instrumento en su política exterior. Hay que recordar que Estados Unidos abandonó el Tratado ABM sobre sistemas de defensa antimisiles ya en 2001 con la intención de asegurar su predominio estratégico y militar sobre el conjunto del planeta. Hay otro tratado también muy importante, el Tratado START III, que se firmó en 2010 y que finaliza en 2020, aunque hay posibilidades de que se prorrogue durante 5 años más, que establece que las dos principales potencias nucleares del planeta, Rusia y Estados Unidos, deben tener un máximo de 1.550 ojivas nucleares y 700 lanzaderas. Y finalmente hay otro tratado, el Tratado INF, que se firmó en 1987 y que se completó en 1991, que establecía la eliminación total de los misiles de crucero de un alcance entre 500 y 5.500 kilómetros. Estados Unidos ha acusado en los últimos años a Rusia de incumplir este tratado como mecanismo para precisamente ellos incumplirlo y desarrollar nuevo armamento, sobre todo basado en ese desarrollo de los escudos antimisiles, tanto en Europa como en Asia. Putin, el presidente ruso, ya advirtió el año pasado, en 2017, al decir: nuestro principal error en las relaciones con Occidente fue que nos fiamos demasiado de ustedes. Y su error, el error de Occidente, fue que percibieron esa confianza como debilidad y abusaron de ella. Vamos a analizar este tema. Para ello hacemos contacto a Santiago, en Chile, donde está el analista internacional Pablo Jofré Leal. Bienvenido, Pablo, como siempre, a Hispan TV. Bueno, en los últimos tiempos hemos evidenciado el altibajo en las relaciones Rusia-Estados Unidos. Ahora se empieza a manejar una idea en medios de comunicación, entre analistas internacionales y demás, del regreso de una guerra fría. Aunque el presidente Putin, como hemos visto, lo ha negado, ¿cree que esto sea posible? Creo que no es posible, ¿eh? No lo creo. Es más bien esta conducta que tienen algunos medios de comunicación de tratar de poner un título grandilocuente a hechos, a situaciones y a conflictos que indudablemente persiguen la relación entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo en esta última etapa. Creo que en ese sentido el presidente Putin está en lo correcto en acusar que esto se trata más bien de propaganda, pero lo que sí creo
es que esa acusación respecto a que estamos iniciando una nueva Guerra Fría está destinada a granjearse las simpatías de una opinión pública estadounidense que generalmente es ignorante y que suele sentirse amenazada frente a determinadas situaciones. Guerra fría, guerra de misiles, posibilidades de ataques nucleares, cualquier tipo de amenaza que la sociedad estadounidense vive, cree vivir, o los políticos estadounidenses lo lanzan, se granjea la simpatía de esa opinión pública. No estamos a puertas de una guerra fría. Lo que sí estamos a puertas es de nuevos conflictos, de nuevos escenarios de inestabilidad, como lo que estamos viviendo en este momento en Oriente Medio, en Asia Central, en la península coreana, en el Mar de la China, en el Magreb. Y eso sí se va a incrementar, se va a acentuar, porque específicamente Estados Unidos ha lanzado una nueva política, recordemos, de una estrategia de defensa nacional y una revisión de la postura nuclear. Y eso implica que con lógica... A ver, escuchamos a Pablo Jofré. Al parecer tenemos problemas con la comunicación a esta hora. A ver si podemos restablecer el contacto. Parece que hemos perdido el Skype. Bueno.
Pentágono anuncian que no existe defensa contra las armas hipersónicas que desarrollan Rusia y China. Esta preocupación por parte de Estados Unidos viene del general de la Fuerza Aérea, John Hayden. Además, ha afirmado que la única defensa sería su fuerza disuasiva y las capacidades nucleares que dispone el país. El 1 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin presentó su nuevo arsenal ruso, en donde destacan las armas hipersónicas. Se caracterizan por tener una alta velocidad y capacidad de maniobra, lo que hace extremadamente difícil que sean interceptadas por un escudo antimisiles. El presidente de Rusia ha subrayado que su nación se ha visto obligada a actuar ante los pasos hostiles de Washington y la OTAN, pero afirmó que las nuevas armas no serán empleadas para una agresión, sino para la defensa. Mientras, continúa avanzando la evacuación de civiles de la zona siria de Guta Oriental. Desde el centro ruso señalan que más de 14.500 personas ya abandonaron la zona y hoy se espera la salida de otras 20.000. El Ministerio de Defensa de Rusia lleva a cabo una transmisión en vivo desde los corredores humanitarios. Esta jornada, casi 3.500 civiles ya han aprovechado la iniciativa humanitaria para escapar del yugo radical. En el Centro Ruso para la Reconciliación en la República Árabe precisan que en su mayoría se trata de personas mayores, mujeres y niños. Por otro lado, los militares indican que los yihadistas no cesan sus ataques contra la población. Así, informan que los combatientes de Guta Oriental abrieron fuego puntual contra los que salían de allí. En el centro de monitoreo afirman que estos francotiradores ya están abatidos. Y es que quienes escapan de las manos terroristas alertan de las atrocidades que se cometen en Guta Oriental. Hacen un especial hincapié en que los horrores vienen de estas formaciones ilegales y que con el ejército sirio llegó su liberación. Ningún radical de Guta Oriental es residente local. Estos combatientes son del Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Sacaban y mataban a cualquier residente local que decía algo en contra de ellos. Mataron a mi primo y a sus 2 hijos cuando trabajaban en su campo y su ganado estaba pastando. Venimos de Jamuría. Estamos agotados, estamos debilitados. Que se queman en el infierno estos terroristas. La situación ahí es terrible. Nos obligaron a actuar contra nuestro Estado. ¿Cómo puede ser posible? Somos hijos de nuestro país. Nuestro ejército nos liberó. Vengo de Jamurilla. Conmigo estaban mi hija pequeña y mi esposa. Lo juro por Alá. Un soldado sirio llevó a mi hija todo el camino. Siempre estuvo con nosotros. No nos abandonó. Salimos de Jamuría gracias al ejército sirio. La situación allí es terrible debido a los terroristas. Allí hay muchos. No soy especialista en armas químicas, pero ustedes ven que la gente no tiene quemaduras, heridas o síntomas de asfixia. Por eso las acusaciones contra las tropas gubernamentales sobre el uso de armas químicas carecen de fundamento. Y en opinión del miembro del movimiento de apoyo a Siria, Pablo García, esta evacuación es lo que reduce la tensión de la crisis en Guta Oriental, en el terreno. Sin embargo, destaca que algunos países occidentales todavía no han reconocido la derrota de sus políticas en la región. Con la evacuación de los civiles que estaban atrapados por las organizaciones wahabitas que ocupaban Guta Oriental, en cierto modo lo que se hace es bajar la tensión de la zona, sobre todo de la población civil, y rebajar la crisis humanitaria que existía en Guta Oriental y que era utilizada por los medios occidentales para atacar al gobierno de Siria. Las organizaciones terroristas que ocupan Guta Oriental han estado funcionando como verdaderos grupos mafiosos, incluso secuestrando la ayuda humanitaria, la comida, los servicios básicos que necesitaba esta gente. Y dudo mucho, ojalá me equivoque, que la prensa occidental, dentro de su campaña de intoxicación y de histeria mediática que han utilizado en Guta Oriental, como anteriormente utilizaron en Alepo, para atacar al gobierno de Siria, cambien su actitud. Más que nada porque las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, no han reconocido todavía su derrota en Siria, la derrota de las organizaciones que ellos han apoyado y financiado para destruir y acabar con el gobierno de Siria. Así que
dudo mucho que la prensa occidental cambie de la noche a la mañana y reconozca que lo que han estado contando de Guta no era la realidad de lo que pasaba en esa zona. Veamos algunos extractos. Según el reporte, que cuenta con más de 100 páginas, Moscú opina que Estados Unidos está promoviendo un cambio de régimen en Rusia. Se precisa que estas consideraciones han aumentado tras los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Además, uno de los apartados del documento dice que Rusia aumenta su poderío militar y lo utilizará para promover la estabilidad en el mundo según convenga a Moscú. El informe precisa que Rusia podría en los próximos años aumentar todavía más su potencial, su competitividad y su seguridad en sí misma. Vamos a analizar dicho documento y las relaciones entre Moscú y Washington con Adrián Celaya, presidente de CAI Center, que está con nosotros. Muy buenas, Adrián, gracias por atendernos. Según este reporte de inteligencia norteamericana, Rusia podría aumentar su potencial en el futuro y podría mostrar más su poderío. ¿Cómo esto podría explicar la política exterior de Washington al respecto? La política exterior de Washington es difícilmente explicable, no solo la actual, la que lleva desarrollando durante los últimos 20 años. Este mismo informe es interesante porque reconoce que los posicionamientos de Rusia son estrictamente defensivos y que Rusia está adquiriendo un progresivo peso y un progresivo fortalecimiento, pero no con objetivos agresivos, sino que está desarrollando una estrategia defensiva y que su fortaleza política tiene su apoyo fundamental en el creciente prestigio internacional de sus políticas, ¿no? Lo que está sucediendo en los últimos 20 años es que no por miedo a la expansión rusa o china, porque sucede algo similar seguramente con respecto a China, sino por la propia inseguridad de las estructuras políticas de Occidente, que en realidad tienen miedo a que opciones alternativas, opciones diferentes, digamos, no sometidas al estricto control de las élites económicas como está Occidente, esas opciones independientes puedan tener un desarrollo propio autónomo y que eso se convierta rápidamente en un ejemplo a imitar por parte de la población de Occidente. Ese es el gran miedo de las élites occidentales, el gran miedo con respecto a Rusia y China, ¿no? Es decir, que no es necesario que Rusia adopte una actitud agresiva. El miedo existe solo por la independencia y el fortalecimiento interno de Rusia. Este informe está reconociendo que esto es así, que Rusia no tiene ni ha desarrollado ningún tipo de estrategia agresiva y que a pesar de todo se nota una creciente inseguridad tanto en el ámbito militar como en el ámbito político en Occidente con respecto al desarrollo de la Federación Rusa. La inteligencia norteamericana afirma que Rusia está cansada de las políticas de Washington y teme que están encaminados a un cambio de poder en Moscú. ¿Cree que estos temores están fundamentados? Me temo que sí. Me temo que sí, porque parece bastante claro que todo lo que está haciendo en política exterior Occidente, no solo Estados Unidos, sino también la OTAN en su conjunto, tiene difícil explicación si no es esta misma. Tanto Rusia como China se consideran como poderes peligrosos en sí mismos, y aunque no intenten expandirse, pero se considera como una referencia independiente peligrosa, y las políticas tanto que se están desarrollando en Oriente Medio, con el mundo musulmán, el apoyo al terrorismo islámico, el fortalecimiento absolutamente innecesario y fuera de tiempo de una OTAN que se construyó contra una Unión Soviética, aunque esa Unión Soviética había dejado de existir. Todo este tipo de políticas no tienen ningún sentido si no es por ese miedo estructural y creciente de las élites occidentales, que tienen muy poco que ver con el interés objetivo de los países, ese miedo de las élites occidentales, repito, a la independencia y al desarrollo independiente de un país como Rusia, y que ese miedo se traslada en una presión creciente intentando cambiar de una forma u otra las políticas y la configuración interna de Rusia.
Vamos con una noticia que acabamos de conocer en Washington. Estados Unidos ha ampliado sus medidas económicas contra Rusia. La nueva lista incluye a 19 individuos y a 5 organizaciones. Además, por primera vez, las sanciones se toman en el marco de la ley sobre adversarios de Estados Unidos. Vamos a conocer más detalles con nuestra corresponsal Elena Villar. Hola Elena, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos más detalles sobre esta decisión de los Estados Unidos contra Rusia. Hola, ¿qué tal? Ya se había filtrado que se iba a producir durante esta semana y finalmente ha sido este jueves. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ha extendido las sanciones a Rusia. Concretamente, 14 individuos nuevos y una organización, según informa el propio Departamento del Tesoro. Entre esos individuos, el fundador de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia. Recordemos, él es uno de esos acusados por el fiscal general estadounidense de intentar influir en las pasadas elecciones presidenciales. Respecto al organismo sancionado, es precisamente esa agencia de investigación de Internet, conocida popularmente como la fábrica de trolls. En la lista de sancionados, de esos 14 nuevos individuos, también está el jefe del Departamento Central de Inteligencia de Rusia. A su vez, también se han publicado cambios y añadidos a otros 5 individuos y a 4 entidades más que ya estaban previamente sancionadas. Se trata de la primera vez que la administración estadounidense aplica la ley para contrarrestar a los adversarios a través de sanciones. Recordemos que sus siglas en inglés son CAATSA, firmada por el presidente Donald Trump el pasado mes de agosto. Recordar aquel proyecto de ley que Donald Trump tuvo que firmar después de que las dos cámaras, es decir, el Congreso, apoyara ese proyecto de ley por amplia mayoría. El presidente lo tuvo que firmar, asegurando que lo hacía por la unidad del país, no sin antes publicar un comunicado firmado por la Casa Blanca en el que aseguraba que dicha ley desplazaba la autoridad del presidente. Sea como sea, el pasado mes de agosto lo firmó y ahora se promulga por primera vez. Mediante esa ley se adoptan estas nuevas sanciones. Ya hay alguna respuesta desde Moscú. Se asegura que se toma con tranquilidad dicha decisión, pero que se está analizando la situación para tomar contramedidas. También nos llega la reacción del vicecanciller ruso. Dice que no existen razones para adoptar dichas sanciones. Gracias por ver este vídeo. Dinos qué te ha parecido el resumen, tu opinión es importante. No te olvides de suscribirte al canal y compartir el vídeo. También te dejamos algunos de nuestros vídeos como sugerencia. Que tengas un hermoso día, hasta la próxima.